Hola a todos y bienvenidos una vez más a GeoIntel Z. La geopolítica global, tal como la conocemos, se sostiene sobre un pilar invisible pero absoluto: el control de los flujos de dinero. Sin embargo, las reglas que han gobernado la economía mundial desde la segunda mitad del siglo XX están a punto de experimentar una mutación irreversible. Hay una fecha clave marcada en el calendario de los analistas estratégicos, el 1 de septiembre. Para ese día, Rusia tiene programada la implementación masiva y el lanzamiento generalizado de su rublo digital a nivel nacional. No nos equivoquemos, no estamos hablando de fenómenos especulativos como el Bitcoin ni de criptomonedas descentralizadas y volátiles. Estamos presenciando el despliegue de una CBDC, es decir, una moneda digital del Banco Central. Un ecosistema informático diseñado desde el corazón del Estado donde, para la fecha de lanzamiento, se prevé la integración obligatoria y la conexión a la plataforma de todas las grandes cadenas minoristas de gran envergadura y las entidades bancarias de relevancia sistémica del país. ¿Qué significa esto a escala geopolítica? Estamos presenciando el nacimiento de una herramienta definitiva para sortear las sanciones de Occidente, ¿o se trata del plano arquitectónico para un entorno de control social absoluto? Lo que comenzó como un experimento aislado en Moscú está catalizando una carrera armamentística digital que se extiende de forma paralela por toda la Unión Económica Euroasiática y que obliga a la Unión Europea a mover sus fichas con urgencia a través de su propia iniciativa europea de pagos. Quédense conmigo en este análisis profundo porque hoy desgranamos la verdadera geografía del dinero virtual y las luchas de poder que definirán la soberanía económica del siglo XXI. Para comprender la magnitud del despliegue que veremos este 1 de septiembre, es imperativo analizar la trayectoria que nos ha traído hasta aquí. El rublo digital no es una improvisación de última hora frente a las presiones externas. Su origen se remonta a un meticuloso entorno de pruebas auspiciado por el Banco Central de la Federación Rusa, que comenzó formalmente hace 3 años. Hacia el mes de agosto del 2023, la fase piloto de esta iniciativa ya no era un simple boceto sobre el papel. Congregaba a una quincena de corporaciones de crédito de primer orden, incluyendo al gigante financiero Sberbank. Pero lo verdaderamente interesante para la geoestrategia es observar en qué sectores de la economía real decidieron inyectar este proyecto. El programa piloto sumaba una base de usuarios individuales cercana a las 10.000 personas y algo más de 1 millar de firmas mercantiles de diversa índole. Dentro de este tejido empresarial resaltaba con fuerza la presencia de estaciones de servicio y gasolineras. Este no es un detalle menor. La elección de este sector fue particularmente relevante y estratégica si consideramos la reciente y grave crisis de la gasolina que afectó el abastecimiento de carburantes en el territorio ruso. El Banco Central necesitaba probar la resiliencia de la moneda virtual en sectores críticos y de alta fricción económica. Al mismo tiempo, en el experimento participaron compañías de seguros, operadores de telecomunicaciones y diversas fundaciones benéficas. A lo largo de todo este ciclo experimental, los datos oficiales del Banco de Rusia computaron la apertura de aproximadamente 2.500 depósitos o monederos virtuales vinculados tanto a ciudadanos como a firmas mercantiles a través de las aplicaciones habituales de la banca comercial tradicional. Durante este proceso surgieron diferentes visiones sobre su utilidad. Por ejemplo, Boris Listov, presidente del Consejo de Administración de Roselkhozbank, ensalzó públicamente una funcionalidad que resulta muy atractiva a nivel doméstico: la posibilidad de que los padres puedan controlar y fiscalizar de manera milimétrica la asignación de los recursos monetarios y los gastos de sus hijos. Sin embargo, para GeoIntel Z está claro que el control de los gastos familiares es solo una narrativa simplificada para el consumo público. No es la prioridad medular del proyecto en este contexto.
El verdadero potencial transformador del rublo digital radica en el ámbito corporativo y gubernamental, especialmente para las compañías vinculadas al sector de la contratación pública, donde esta tecnología emergerá como una herramienta financiera sumamente útil para supervisar y auditar de forma implacable el destino de los fondos del erario del país, reduciendo el margen de desvíos en los contratos del Estado. Ante los temores lógicos de la población, el Banco Central de la Federación Rusa ha estructurado una narrativa de defensa muy sólida. Las autoridades presentan esta innovación como un instrumento absolutamente fiable, práctico y sobre todo completamente protegido contra los riesgos cambiarios y de otra índole. Se insiste de manera categórica en que el rublo digital representará simplemente una tercera forma de moneda nacional, que circulará junto con el efectivo y los fondos no monetarios con un valor exactamente idéntico. Para calmar las aguas en el sector macroeconómico, el Banco Central sostiene que la introducción de este activo digital no tendrá un impacto significativo en la política monetaria. Su argumento técnico es que la emisión de esta variante informática no provocará un aumento de la oferta monetaria en la economía global, sino que simplemente sustituirá o complementará fondos ya existentes. Además, se recalca que el uso del rublo digital será totalmente voluntario. No nace con el propósito de erradicar los cobros electrónicos vigentes ni de reemplazar por completo los pagos sin efectivo, que ya son habituales entre la ciudadanía, sino como una herramienta adicional de transferencia que, en teoría, estará independizada de las comisiones y los límites establecidos por la banca privada. Pero, como siempre analizamos en este canal, donde el Estado ve eficiencia, los detractores ven peligro. Los opositores históricos a esta idea, que paradójicamente reconocen que el proyecto sintoniza plenamente con las realidades tecnológicas del siglo XXI, han redirigido el foco de sus críticas. Ya no centran su argumentación de forma prioritaria en la distopía del tristemente célebre campo de concentración digital o el control absoluto de los hábitos de consumo. El debate se ha desplazado hacia un terreno puramente financiero, la progresiva monopolización del sector bancario, naturalmente bajo el control directo e indiscutible del Banco Central. Los defensores del proyecto argumentan que los bancos estatales son por definición monopolistas en la regulación del sector financiero de su propio país, por lo que la centralización no sería una novedad peligrosa. Asimismo, recuerdan que aunque el Banco Central conserva una participación mayoritaria en el accionario de Sberbank, el mayor banco comercial del país, esto no implica necesariamente un monopolio absoluto sobre el negocio bancario global ruso. A pesar de estas justificaciones, las grietas dentro del propio sistema económico ruso son evidentes. El mismísimo consejero delegado de Sberbank, Hermann Gref, declaró hace aproximadamente un año, de forma bastante contundente, que no veía ventajas reales en el rublo digital si se lo comparaba con los sistemas sin efectivo ya existentes. Según Gref, en el día a día nacional, esta divisa digital no aporta un valor añadido disruptivo ni para los particulares, ni para las corporaciones privadas, ni para las entidades financieras. Sin embargo, el propio Gref, en sintonía con diversos banqueros y expertos internacionales, tuvo que reconocer un punto crítico donde la geopolítica se impone. El uso del rublo digital es sumamente prometedor para los pagos transfronterizos. Eso sí, con una condición técnica insalvable: requiere necesariamente la participación coordinada de un tercero, es decir, de otras naciones aliadas que adopten arquitecturas compatibles. Este futuro para el rublo digital es posible, lo veo, comentó el consejero delegado de Sberbank, abriendo la puerta al verdadero tablero internacional. Es precisamente en ese plano transfronterizo donde el rublo digital revela su verdadera naturaleza geoestratégica. En un sentido más amplio, las monedas digitales de los bancos centrales son, por encima de todo, una herramienta defensiva para proteger las finanzas nacionales de las influencias y presiones externas, especialmente de las sanciones de Occidente y la desconexión de redes como el sistema SWIFT tradicional. Por lo tanto, es lógico que estas divisas tengan su mayor demanda potencial en el comercio exterior. Allí, en el complejo tablero de los intercambios comerciales, las CBDC
tienen la capacidad matemática de liberar a los socios comerciales de la necesidad de adaptarse constantemente a los tipos de cambio de las monedas de reserva occidentales. Además, los protegen de las cambiantes y a veces unilaterales reglas del juego, que incluyen condiciones fiscales variables, aranceles aduaneros sobrevenidos, coberturas de seguros y bloqueos en otros sectores estratégicos. Esta no es una aspiración teórica de Moscú, es un proyecto de integración regional en marcha. Como bien señala el economista Skar Gali, investigador de la Universidad Estatal de Kazán, los países miembros de la Unión Económica Euroasiática, y de manera muy particular Rusia y Kazajistán, están investigando activamente la calidad técnica de las monedas digitales de sus bancos centrales y evaluando los ratios de eficiencia de su circulación real. De hecho, durante el periodo estival del 2023, la cuestión de cómo apoyar el uso de estas monedas digitales estatales en los pagos transfronterizos se debatió formalmente en el seno del Comité Consultivo de Mercados de la Comisión Económica Euroasiática. El resultado: se acordaron de manera unánime recomendaciones específicas para la implementación de pagos digitales transfronterizos dentro del bloque. Si analizamos los liderazgos dentro de este bloque regional, descubrimos que la República de Kazajistán se encuentra en una fase sorprendentemente avanzada en la introducción gradual de su propia divisa digital, el tenge digital. El país centroasiático no improvisó tras el conflicto en Ucrania, comenzó a implementar este proyecto de manera soberana en el año 2020. El Banco Nacional de Kazajistán no solo está desarrollando una moneda para el ciudadano común, sino que ya implementa un modelo de tenge digital mayorista, diseñado específicamente para permitir y acelerar las liquidaciones interbancarias de gran volumen. Además, Kazajistán está explotando una ventaja tecnológica revolucionaria: la programabilidad del dinero. Están probando el uso del tenge digital para el gasto específico de los fondos financiados por su Fondo Nacional. Al poder programar los fondos presupuestarios para que solo puedan gastarse en fines estrictamente determinados de antemano, las autoridades kazajas buscan reducir significativamente los riesgos de malversación, desvíos o corrupción de los recursos financieros del Estado. Pero el movimiento maestro de Kazajistán en el plano internacional es la prueba activa de escenarios transfronterizos para su tenge digital, utilizando una infraestructura puente, la plataforma Suite CBDC Connector. Esto demuestra que el bloque busca mantener la conectividad global, pero bajo sus propios términos de seguridad informática. En este mismo sentido, la República de Bielorrusia está ejecutando iniciativas completamente alineadas para digitalizar su moneda nacional. Todo esto se enmarca en su ambicioso programa estatal para el periodo 2026-2030, bautizado oficialmente como Bielorrusia Digital. En un horizonte temporal muy cercano, el rublo bielorruso digital entrará plenamente en circulación, habiéndose tomado ya medidas legislativas para preparar el marco regulatorio y desarrollar el software especializado. Como podemos observar, el concepto de introducir pagos digitales integrados se está implementando de forma gradual, pero implacable, en toda la UEA, con el objetivo estratégico de estimular y acelerar las liquidaciones mutuas en monedas nacionales, reduciendo a cero la dependencia de terceros países. Mientras el bloque euroasiático acelera el paso para blindar su soberanía monetaria frente a Occidente, ¿qué ocurre en las capitales financieras de la Unión Europea? Para entender la respuesta de Bruselas y Frankfurt, debemos hacer un ejercicio de memoria histórica y retroceder en el tiempo. Al lanzar su rublo digital con este nivel de integración, el Banco de Rusia busca situarse claramente a la vanguardia, pero la Unión Europea lleva años intentando resolver su propia fragmentación de pagos. Resulta oportuno recordar que en julio del 2019 un grupo de 16 importantes bancos de la Unión Europea, distribuidos estratégicamente en 5 países, anunciaron con gran entusiasmo sus programas institucionales para apoyar y desarrollar la Iniciativa Europea de Pagos, conocida por sus siglas en inglés como EPI. En aquel momento, jurisdicciones con marcos financieros muy flexibles y extraterritoriales como Suiza, Luxemburgo, Mónaco y San Marino
figuraban entre los líderes de la tendencia. Al mismo tiempo, potencias como Bélgica, Francia, Alemania, los Países Bajos y España se consolidaron como los principales impulsores de la digitalización unificada del dinero en el viejo continente. Poco después de este anuncio estratégico, en el 2019, la historia dio un vuelco con la irrupción de la famosa pandemia global. Parecía el momento perfecto, el catalizador ideal para dar un fuerte impulso institucional que provocara un aumento considerable de los pagos en línea y acelerara la transición digital definitiva en Europa. Sin embargo, el camino europeo está plagado de fantasmas del pasado. 7 años antes de ese hito del 2019, Europa ya había intentado crear un sistema de pagos unificado que terminó en un fracaso rotundo debido a los intereses contrapuestos de las distintas bancas nacionales. Hoy en día las cosas han cambiado por necesidad geoestratégica. La recién formada y denominada Superliga Bancaria Europea, un frente unido e integrado por colosos financieros de la talla de BNP, Paribas, BBVA, Deutsche Bank, Societe Generale y Unicredit Group, se centran actualmente en una doble estrategia defensiva y ofensiva. No solo están concentrados en realizar las pruebas técnicas para el futuro euro digital auspiciado por el Banco Central Europeo, sino que también están desarrollando en paralelo una criptomoneda estable estrictamente regulada a nivel corporativo. Esto es crucial, ya que marca una diferencia principal y absoluta con activos como el Bitcoin, cuya libertad y falta de regulación son percibidas por los bancos europeos como desmesuradas y peligrosas para la estabilidad del sistema. Los planes de esta iniciativa europea de pagos, EPI, son técnicamente ambiciosos. En los círculos financieros de Frankfurt existe el firme convencimiento de que la red de pagos de la EPI podrá aprovechar rápidamente las infraestructuras existentes de la eurozona, que ya son sumamente potentes, complejas y maduras. Nos referimos específicamente al sistema de liquidación instantánea de pagos del eurosistema, conocido técnicamente como TIPS. La EPI ha abordado de frente el complejo problema de la libre conversión de divisas en toda la geografía europea. Para lograr este objetivo se supone que se está creando una red de pagos unificada, la cual, según informes del sector, ya se ha desarrollado parcialmente, habiéndose emitido incluso las primeras tarjetas bancarias físicas y monederos electrónicos de prueba bajo este estándar común. El objetivo geopolítico y comercial de la EPI dentro de las fronteras europeas es de gran calado. Se afirma que se ha diseñado un sistema internacional de pagos instantáneos con la firme intención de reemplazar por completo las soluciones locales y fragmentadas que hoy dominan los mercados nacionales de los ciudadanos de la Unión. Estamos hablando de herramientas tan populares en sus respectivos países como Swiss en Suecia, Ideal en los Países Bajos, Blik en Polonia o el archiconocido Bizum en España. La infraestructura común de la EPI aspira a unificar la experiencia del usuario europeo, permitiendo la ejecución de pagos masivos mediante tecnologías de conectividad por proximidad, NFC, y a través de la lectura de códigos QR. Y aquí es donde el análisis de GeoIntel Z revela la fricción interna de Occidente. Existen serias sospechas y divisiones de criterios en los niveles más altos del sector financiero. Diversos analistas apuntan a que esta estructura de conversión ilimitada y pagos instantáneos transfronterizos en toda Europa, al ser pilotada por esta superliga de bancos comerciales privados, podría llegar a producirse e implementarse de manera autónoma, es decir, sin la intervención o supervisión directa y estricta del mismísimo Banco Central Europeo. Esto plantea un dilema de gobernanza financiera monumental. ¿Quién controla la velocidad del dinero en el futuro bloque europeo? Como hemos podido comprobar a lo largo de este análisis, el lanzamiento masivo del rublo digital este 1 de septiembre no es un hecho aislado en la crónica financiera internacional. Al lanzar y acelerar esta infraestructura, el Banco de Rusia se sitúa deliberadamente en la vanguardia de una carrera global por la redefinición de la soberanía económica. No se trata simplemente de cambiar el dinero de papel por bits en una pantalla. Estamos presenciando la fragmentación del sistema financiero global en bloques tecnológicos e ideológicos cerrados. Por un lado, el bloque de la UEEA avanza hacia monedas programables estatales diseñadas para la resistencia geopolítica ante sanciones y el control del gasto público. Por el otro, la Unión Europea intenta unificar su mercado fragmentado a través de la EPI para competir a escala global.
mientras lidia con las tensiones de poder entre la banca privada y el regulador central. La gran pregunta con la que cerramos hoy es la siguiente. ¿Conseguirán estas divisas digitales soberanas romper definitivamente la hegemonía del sistema financiero tradicional de Occidente? ¿O acabaremos en un escenario de hipercentralización donde cada banco central tendrá el registro absoluto y el control remoto de cada céntimo que gastamos en nuestro día a día? GeoInterZ quiere saber qué opinan todos ustedes. Déjenme sus comentarios aquí en la parte de comentarios. ¿Creen que el rublo digital logrará consolidar con éxito el comercio exterior de la región euroasiática o se impondrá la arquitectura de la iniciativa europea? Si les ha gustado el análisis, no olviden darle a likes, suscribirse a GeoInterZ y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos informes. Gracias por acompañarme y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense.